Hola queridos amigos, bienvenidos a otra entrega de Contracara, aquí por TLV1, toda la verdad primero. Gracias por supuesto a todos los que nos siguen, los que difunden nuestra programación, los que nos acompañan económicamente, todo nuestro agradecimiento. Ustedes saben que transmitimos a través de nuestra página web www.canaltelev1.com y debajo de este programa las redes sociales en las cuales nos mantenemos en contacto. Como siempre hacemos, este programa está bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América, que nos guíe, nos ilumine, nos acompañe, nos dé la fortaleza por el camino del bien, la verdad y la belleza, que es lo que aspiramos como buenos católicos, como buenos hispanoamericanos. El programa de hoy, vamos a tocar un poco el tema económico. Como sabemos todos, estamos viviendo una crisis en todo aspecto, política, social, cultural, económica por sobre todo, geopolítica. Pero también estamos enfrentando la inflación, tema de presupuesto, ¿no? Que va más plata acá, más plata allá, serán temas importantes, no importantes, pero la verdad que es tremendo. El tema de la crisis con relación al campo, ¿no es cierto? La falta de empleo, ¿no? Planes sociales, cada vez vemos más. En fin, se trata de paliar la pobreza, pero no se generan fuentes de empleo, ni mucho menos que contribuya a un crecimiento, digamos, social, económico, por parte de industria, empresas, etc. Pero también tenemos los problemas regionales típicos, el campo, el dólar, soja, en fin, hay tanto que tocar. Y no hay nadie mejor para tocar que una licenciada en Economía, máster en Finanzas, tiene posgrado de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, en agroindustria, negocios y alimentos. Participó en programas de desarrollo y dirección de la Escuela de Administración y Negocios de la Universidad Austral. Esa fue agente de bolsas o trabaja, es columnista del Diario de la Prensa y tiene un blog libre de consulta en internet. Para mí es un gusto compartir el programa con la licenciada Iris Speroni. Gracias, licenciada, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Licenciada Speroni, Iris, le voy a decir, estamos viviendo una crisis enorme. En la Argentina parece que el dinero no alcanza. Estamos ahora entretenidos con el fútbol. Hace poco pasamos todo este periodo 2020-2021 con toda esta parate que afectó a toda la economía en general, especialmente la pequeña y mediana. Tenemos el drama del campo, tenemos el drama de este dólar virtual con tantos valores distintos de acuerdo a donde uno se encuentre y qué es lo que uno haga. Y después, ¿no es cierto?, esto pinta un claro panorama muy negro en términos agrícolas, ¿no?, ganadero. Esta Agenda 2030 está hablando de que, bueno, que las vacas contaminan y entonces ahora hay que comer otra cosa, sintética, en fin, hay tanto loco que me encantaría que me explique algo que venga a la cabeza de todo esto que acabo de tirar ahí sobre la mesa, pero que tal vez vayamos parte por parte, pero me interesa su opinión. Son muchas cosas distintas. Sí. El tema local, básicamente, el principal problema es la inflación. Y hay inflación porque el gobierno emite. Si el gobierno parara de emitir, se acabaría la inflación. Con el mismo contexto internacional y los mismos locos de la carne sintética, Brasil no para de crecer, Paraguay no para de crecer, Bolivia no para de crecer, Uruguay no para de crecer, así que hay determinados desaciertos que son solo locales, otros son internacionales. ¿La emisión o tiene que ver también la falta creo que hay un desbarajuste general y entonces el gobierno emite, porque bueno, el 80, el 90% de la emisión va a parar a la banca para pagarle intereses. Así que es como una realimentación interna que los únicos beneficiados son 10 bancos. Pero bueno, para eso los bancos financian la carrera de diputados, senadores, ponen gente en el Banco Central, colaboran con las campañas de los presidentes, entonces sostenidamente, tanto el segundo gobierno de Cristina Fernández, todo el gobierno de Macri y estos 3 últimos años, tienen una línea que es altas tasas de interés para dárselo a la banca con la excusa de que si no lo haces
se va al dólar, es toda una gigantesca mentira, no es que se va al dólar, ese es el negocio, emitir para pagar intereses, y siempre hay excusas, ¿no? Como hacían antes los industriales argentinos, me das tal cosa, si no despido a todos, y entonces hay desocupación. Bueno, esto es lo mismo, pagame lo que yo quiero o hay devaluación. Me voy al dólar y el dólar se va a las nubes. Todo un minué, ¿no? Sí. Coreografiado. Pero bueno, la cuestión es que se emiten miles de millones de dólares, de pesos por día, y eso va a la banca, y de la banca va al mercado, y el peso se desprecia todo el tiempo. Eso es un negocio enquistado que tenemos adentro, que no lo tiene Paraguay, no lo tiene Uruguay. Es una cosa muy nuestra, que es un matrimonio entre la banca y los políticos argentinos, ¿no? Y como ganan tanta plata, no lo quieren desarmar. Cada tanto lo desarman temporariamente cuando el disgusto generalizado es muy grande, pero bueno, por ahora van. Hace 11 años que van tranquilos. Sí, bueno, sí. Eso por un lado. Así que me parece que mientras haya este nivel de inflación no se puede hacer absolutamente nada. El tema de precios también, suben los precios que vemos permanentemente, el remarqueo en las góndolas de todo tipo, ¿no es cierto? Donde estamos viendo precios que ya son inalcanzables en relación al salario. Tarde o temprano eso llega al público, y el público va y compra una lata de arvejas. No es que yo voy a defender a Arcor, pero la verdad no es culpa de Arcor. Claro, claro. Uno le puede imputar a las cadenas de comercialización o a los monopsonios de elaboración de alimentos un montón de cosas, pero no la inflación. Claro. La inflación es un producto, es el valor del peso, y el peso es un monopolio del gobierno federal. Ni siquiera tiene la culpa el gobernador de Córdoba. Es un monopolio del gobierno federal. Si el peso está devaluado, el único responsable es el gobierno federal, porque ni siquiera hay un banco central independiente. En Estados Unidos hay devaluación del dólar, que es enorme para ellos, ¿no? Para el estándar de ellos. Bueno, la culpa es de la Reserva Federal. No hay otro culpable dando vueltas, que no, que las cadenas de provisión de insumos, nada. Si uno emite más de lo que tiene que emitir, se deprecia la moneda que uno emite, y punto. Ahora, no le demos vuelta. Lo que uno puede quejarse es de que nadie proteste. O sea, los sindicatos hacen la plancha y lo único que piden es un reajuste del salario, cuando tiene que decir, bueno, si seguís emitiendo te corto la cabeza, pero nadie lo dice. Entonces, bueno, emiten. Claro. Ahora, en el término de emisión, cuando uno ve y dice, bueno, uno va a comprar algo, se supone que pagar en efectivo implicaría, bueno, algo más rápido, menos complicado, y sin embargo estamos viendo que hay mucho más dinero virtual a través de tarjeta de crédito, bancos, donde dan unos descuentos de 20, 30%, pagar a 30, 60, ¿no es cierto? Esta bicicleta también. ¿Cuál es el negocio ahí? ¿Quién gana en eso? ¿Qué son los bancos? Bueno, eso ganan los bancos se quedan con una parte de... O sea, si yo le compro algo al almacenero en efectivo, el único que ganó plata ahí fue el Estado, digamos, cuando emitió el billete, hasta que el billete le vuelve a él en impuestos. Toda la vuelta de todo lo que está en el aire es un crédito que le damos todos nosotros al Estado. Pero si yo pago con el banco tal, es un negocio del banco tal. Y además le cobro un porcentaje de la venta. O sea, es un impuesto como si fuera un ingreso bruto, pero que tal vez más chiquito por ahora, pero que se queda una parte el banco. Y entonces por eso hacen descuentos, porque a uno le están enseñando a usar ese dinero. Es como una vieja canción de los tweets, de cuando yo era joven, el primero te lo regalan, el segundo te lo venden. Entonces dice, bueno, te regalo 1 kilo de helado Fredo si pagás con Galicia electrónico, y bueno, cuando yo ya esté atada de pies y manos con pagar electrónico, no me van a regalar 1 kilo de helado. Tuve que sacar la licencia de conducir, ahora la tengo que sacar,
y no hay forma de pagar. Hay que pagar todo con dinero electrónico. Es un Porque, desastre, es sí, un desastre. en el fondo, bueno, por supuesto que si uno con la tarjeta de crédito gasta más, no llega a pagar a fin de mes, lo divide en 2, 3, 4 cuotas y ahí entra el banco también, obviamente, a sacar su tajada, más allá de la tajada que después a Sí, uno sí, lo ata en pero el el futuro. dinero electrónico de pago inmediato no, pero igual se quedan con un Ah, porcentaje, creo que es 1%, medio por ciento, así que yo voy y compro una lamparita y una parte se la regalo al banco. Pero bueno, está bien, qué sé yo. Yo creo que tiene que ver con la pérdida de libertad, porque entonces el dinero va a empezar a ser nominado, y entonces tu dinero lo quiero, el tuyo no. Uno va a poder mandar al ostracismo a ciudadanos que se oponen al gobierno, como le pasó a los camioneros de Canadá. Yo creo que es una pendiente resbaladiza peligrosísima. Yo creo que hay que defender el efectivo con uñas y dientes. claro, esto es Pero una bueno, forma de acostumbrarnos al dinero virtual, viste que ahora hay un proyecto de ley en el cual claro, quieren pasar a la moneda digital y evitar el pero billete. en todo Occidente está con eso ahora. Primero porque le vuelven a sacar a los estados el Banco Central y uno vuelve a tener dinero privado como era en el siglo XVIII y XIX. Eso por un lado, ¿no? Que bueno, hicieron todo tan mal que se dio la crisis del 30, pero durante 150 años más o menos anduvieron como pudieron. Así que los bancos quieren volver a ser los dueños del dinero. Y le sacaron al Estado con, bueno, las quiebras de las monarquías, ¿no? Claro. De fines del siglo XVIII. Pero bueno, eso es como muy largo de explicar, no importa, no quiero aburrir. Pero el otro tema es que, bueno, uno va a empezar a tener un control, un hermano TV, gran hermano que dice, usted puede consumir, usted no, ¿por qué compró tanto kilo de carne por mes? Y bueno, es un poco había una serie británica de la BBC o de ITV que era Black Mirror, creo, sí, donde muestra bien claro todo eso, ¿no? Yo creo, vuelvo a repetir, para mí es un plano inclinado, enjabonado, pero no sé la gente cómo lo va a entender, si estaba interesada. Todas las otras cosas anteriores a esta las fueron aceptando sin protesta, Claro, como poner toda tu vida en Facebook y esas cosas. claro. Bueno, eso es lo que bueno, ha logrado la Agenda 2030, o por lo menos es lo que tiene encaminado, la eliminación del dinero físico, pasar al Sí, dinero digital o virtual, que nadie sepa ni qué tiene, ni cómo se va a cotizar tampoco, si esto va a ser una moneda universal con un cambio estándar o será de los países. ¿Cómo imaginas lo van eso? a manipular los bancos. Yo igual les recuerdo a todos los genios que hacen todas esas cosas, los que les dijo Vladimir Putin en Davos, cuando le invitaron, dice, ustedes hacen grandes planes, pero recuerden que gobiernan el 12% de la población mundial, ¿no? Claro. No, tendremos la mala suerte de que nuestro país está intervenido y que nuestros gobernantes hacen lo que esa gente dice, pero hay que recordar que es solo el 12%. Sí, es verdad. En realidad depende de muchos otros poder frenar este tema. Con relación estamos viendo, bueno, obviamente hemos hablado del salario, es un tema que también va corriendo de la misma manera, falta de empleo. ¿Cuánto debería ganar un trabajador hoy en día para subsistir? No sé, yo creo que no es para subsistir, creo que la gente tiene que ganar para ahorrar, porque si uno es un albañil y se baja del colectivo y se quiebra algo, va a jugar al fútbol y se quiebra una rodilla, tiene que poder estar 3 meses o 4 sin trabajar y tiene que tener un ahorro. Entonces a mí me parece que las familias puedan ahorrar es lo que resguardan para sus épocas malas, que nadie está libre de una enfermedad, de una falta de trabajo, de lo que sea. Entonces creo que hay que pensar que toda familia tiene que tener su propia casa, que es una forma también de resguardarse contra los años malos, porque yo estoy sin trabajo,
me endeudaré en los impuestos, pero tengo un techo aunque no pueda pagar un alquiler. Así que yo soy mucho más ambiciosa que para poder sobrevivir. El salario medio con Menem era $870, que serían, con la inflación de Estados Unidos, calculado hoy, $1.400. Uno creo que tiene que apuntar a eso. Y creo que es totalmente factible con el nivel de riqueza actual, con el nivel de exportación actual de la Argentina. Si los ladrones que tenemos gobernando, los interventores, robaran menos y dejaran comer un poco más a los demás, podríamos estar tranquilos en niveles como los de Menem, que son entre 1.200, $1.300 actuales, perdiendo, ¿no? O sea, el equivalente es 1.400. Y además deberíamos estar en pleno empleo y en blanco. Si uno pudiera liberar todas las posibilidades de la Argentina y exportar, tendríamos que triplicar, cuadruplicar, quintuplicar las exportaciones y ahí sí se podrían pagar muy buenos salarios con los niveles que digo. Para tener una idea, un peón rural que trabaja en una granja de cerdos en Estados Unidos, la Cámara lo publica en internet, los salarios son $41.000. Está bien, es un trabajo durísimo, o sea, es razonable que paguen eso, ¿no? Pero son $3.000 por mes, un poquito más. ¿Pero por qué pueden pagar eso ellos? Porque ellos cobran el precio pleno de la carne de cerdo. Acá el que hace cerdo cobra la mitad por tipo de cambio, se exporta, paga cualquier cantidad de impuestos, paga impuestos por adelantado, tiene un montón de trabas y permisos y qué sé yo. Bueno, entonces no, eso termina en que el tipo gana, el productor gana menos y paga menos a toda la cadena, paga menos el maíz, paga menos a sus trabajadores, invierte menos en el bienestar de los animales, bueno, todo para atrás. Entonces, bueno, las decisiones que toma el Estado, este Estado interventor que tenemos intervenido desde el exterior, redunda en que, bueno, un señor que trabaja en una granja de cerdos cobre ni siquiera un tercio de lo que cobra un inmigrante mexicano en Texas. Y ahora, y en una Argentina que tiene un nivel de planes sociales del grado que tiene, que es alrededor de no sé cuántos millones son, pero no sé si son 18 millones o algo por el estilo en planes sociales, es una cosa que es una burrada. ¿Cómo puede sobrevivir un Estado o una sociedad que trabaja frente a un mundo de planes sociales en los cuales consume cualquier cosa y no genera, como decía el viejo peronismo, por lo menos producir lo que se consume? Bueno, hay varias cosas con esto. En primer lugar, sale mucho más caro la banca que cualquier plan social. O sea, por cada peso que se gasta en plan social se deben gastar 10 en la banca. O sea, el principal plan social que tenemos acá son los bancos. Entonces yo pienso cuando los economistas liberales, ay, por la cantidad de planes sociales que hay, bueno, si lo cobran el Banco de Galicia, el Banco Santander o el Banco Macro, no le molesta si una señora con 5 chicos en Florencio Varela lo cobra, ¿no? Entonces, hay que tener un cuidado con eso, ¿no? Porque cuánto inciden en el presupuesto nacional una cosa y la otra. Bueno, ahora vamos a los planes sociales. No toda la plata que sale en concepto de plan social va a parar a manos de nadie, va a parar a manos de cuatro vivos. Están los planes sociales de gente inexistente, que es dinero que se roba el Estado, dinero que le dan a pseudo organizaciones estas para que se lo den a alguien, que vaya uno a saber cuánto se pierde por el camino. Después están los vivos, porque cada vez que uno detiene un narco que tiene una Hilux, tiene plan social, o sea, el fraude. O sea, que uno podría andar cortando, no sé, 2/3 sin demasiado costo social o político, ¿no? O sea, es un costo para los ladrones que nos gobiernan, pero no que el pueblo lo vaya a resentir. Después
hay mucha gente que trabaja, pero trabaja en negro, entonces esto es un complemento. ¿Qué sé yo? Yo creo que uno tiene que tener trabajo y trabajo en blanco y pagado $1.400 por mes. Entonces ahí uno le puede decir, bueno, no te doy más porque acabas de entrar a una fábrica, qué sé yo, al frigorífico. Uno tendría que estar, no sé, quintuplicando las exportaciones de carne, entonces hay decenas de miles de trabajos bien pagos. Y uno dice, bueno, acaba de entrar al frigorífico el señor, le dejo pagar el plan social. Pero uno ahí primero tiene que generar las condiciones y después apretar las clavijas. Pero, ojo, yo creo que la situación de producción de la Argentina se da vuelta en 6 meses, ¿no? No es que estamos hablando de una eternidad. Después hay un problema que es los planes sociales asociados a familias, que el pago por niño, bueno. Y yo creo que eso desde una política que apoyo a la natalidad y que apoyo a todo lo que yo creo que tiene que ser de apoyo a la familia, y, digamos, coherente con el plan trienal respecto de los planes de subir la natalidad en la Argentina, del plan trienal 1973-1976, y las ideas que usted y yo tenemos sobre natalidad. Yo creo que esos deberían continuar, de hecho creo que deberían ser verdaderamente universales, aún familias acomodadas tendrían que tener plus por niño, como una forma de decirle a la población, nosotros queremos que nazcan argentinos. A mí ese dinero no me pesa, creo que tendría que haber salario familiar para casados, incentivar que uno de los dos cónyuges se quede en casa a cuidar a los chicos, que siempre lo va a cuidar mejor que personal contratado, incluso educación en la casa, si uno ve que va en contra de los principios, lo que se enseña en las escuelas públicas, qué sé yo. A mí ese dinero no me pesa. Es que en realidad no debería pesar, porque debería ser... Claro, hay como dinero bien gastado y dinero mal gastado, no es todo lo mismo. Y después ayudas a los ancianos, a mí eso no me molesta. No me parece tirar la plata, no me parece mal. En realidad si quieren impuestos para eso está bien. Con toda la tecnología que hay, perfectamente saben quién es el que está aprovechándose o no de las circunstancias. Es decir, se supone que hoy deberían pescar a cada uno de qué es lo que está ocurriendo, cuántos hay en la línea. Eso está todo, es un negocio armado. Digamos, además, esto lo hablé con gente del peronismo tradicional. Los delegados, los pseudo representantes de la gente que recibe planes sociales, no son representantes de la gente ante el gobierno, son representantes del gobierno ante la gente. Así como mis gobernantes son interventores de potencias extranjeras en la Argentina para llevar adelante una agenda en contra de los intereses nacionales, todo de Pérsico, ese con un apellido Busirico, no sé cómo se llama, Grabois, todo eso, son representantes del poder ante gente que está con problemas o actúa de estar con problemas, pues hay de todo. Y además, bueno, son cómplices en defraudar al Estado. Claro. Punteros, en el fondo, se transforman en punteros. Bueno, pero un puntero puede ser un puntero político, puede ser la persona que asegura la voluntad política y hace propaganda política en tal barrio. Eso no está mal. Lo que está mal es hacer fraude al Estado y hacer fraude a la gente vivir a costilla de gente que vive en el mismo barrio que vos, y después uno se entera que tienen una mansión, a lo mejor en el mismo barrio, pero es una... Bueno, ya sabemos todos de qué se trata, así que... En el tema recién mencionaba el tema del campo, Estados Unidos, etcétera, ¿no? Que nosotros tenemos una producción, somos un país agrícola-ganadero, ¿no? Y como país agrícola-ganadero deberíamos estar produciendo 100 veces, recién decía,
100 veces más de lo que estamos haciendo hoy en día. ¿Ese qué es? Que el mercado no nos pide, que nosotros no tenemos la capacidad de producción, que hay demasiados impuestos que entonces el campo no lo puede afrontar y entonces se limita. ¿Cuál es la traba que hay en estas cadenas de producción como para poder decir, podemos alimentar al mundo y no lo hacemos? No, las trabas son 100% internas. Hoy el mundo absorbe el 100% de lo que nosotros estamos dispuestos a hacer. Tal vez, bueno, si uno hace más soja, bajaría el precio internacional de la soja porque uno es un jugador importante. Pero, qué sé yo, miel, té, arroz, maní, frutas, cebolla, son batatas, son cosas que nosotros podríamos estar exportando 10 veces carne vacuna. Los valores actuales y no moveríamos el precio internacional. Y además nos comprarían el 100% de lo que podamos producir y exportar. Hay cosas, qué sé yo, el té exportamos el 90% del té que producimos, miel, limón, maní, estamos en cosas, se exporta entre el 90 y el 95% de la producción, y si se produjera más, nos compran más. No pasa por ahí, pasa por la capacidad. Y la capacidad tiene que ver con el Estado se queda con una parte tan grande del precio, el 65%, el 55% del precio, que no queda dinero para reinvertir. Por ejemplo, hay tierras cercanas a los ríos patagónicos, el río Negro, el río Chubut, que uno con un poco de riego podría estar haciendo maravillas, pero ¿qué pasa? El riego es una inversión. Ahora estamos con la seca de trigo. Bueno, pero eso pasa que los campos de Provincia de Buenos Aires no tienen riego. Samid, creo que hace 15 años, 20 años atrás decía que había que poner riego. Pero si a mí todo lo que gano se lo queda al Estado, ¿dónde saco yo el capital para hacer riego? Si me quedara con el precio pleno, digo, bueno, hago riego, la gente es dura de cambiar, pero el de al lado hizo riego, entonces yo cosecho, él no, el año siguiente hago riego yo. Pero necesito capital para hacer eso, y no puedo acumular capital porque el Estado se queda con todo. Una parte porque el Estado se queda con todo y los gobernantes se roban todo el dinero que le sacan al campo, porque el plan geopolítico de la Argentina hoy es vivamos todo el campo. Y hay una casta política que vive de robarle todo al campo. Pero yo creo que detrás de eso hay otro plan, que es tener siempre a la gente del campo con la soga al cuello e ir comprándole las tierras de a poco. Eso es lo que yo creo. Hasta que haya 3 fondos de inversión que tengan todas las tierras argentinas. 1/3 de la tierra de Ucrania la tiene BlackRock, el fondo de inversiones. Así que no es que estoy viendo algo delirante. Todos los farmers en Estados Unidos los fueron ahorcando con subsidios estatales, entonces vivían más del subsidio estatal que de lo que producían, porque el Estado manipula el precio del maíz, de la soja, de esto, de lo otro. Fueron sacando ganadería de estados completos, la mandaron toda a Wyoming y Montana. Hay lugares donde se desmontó todo, ni siquiera hay más alambradas, o sea, si quisieran volver a la ganadería no pueden, no hay más mercados de hacienda, no hay más gente que transporte hacienda. Hay lugares donde ni siquiera hay matarifes, cerraron los frigoríficos. Entonces, la gente fue vendiendo las granjas. Entonces hay un montón de fondos de inversión que han ido de una a una comprando todas las granjas de Estados Unidos. Así que agárrense. Como dos cosas. Uno es como quisieran matar a la gallina de los huevos de oro, ¿no es cierto? Porque no hay protección. Y por otro, o es eso, de lo cual se enriquecen porque roban, o en realidad la función es enajenar toda la actividad privada y que pase a manos de estos grandes conglomerados, como bien decía, BlackRock, Vanguard, qué sé yo. No, el plan es ese, y para instrumentarlo le pagan muy bien a quienes lo instrumentan. Y el pago no es que sale del bolsillo del que diseña el plan,
sino que le da carta blanca para robar a los que lo ejecuten. Realmente es increíble, es increíble. Y en términos de carne, lo mismo recién estaba contando de Estados Unidos, que se están moviendo a Wyoming, a otros estados. ¿Acá está pasando algo similar? Porque no, eso ya pasó hace 20 años atrás, que se llevó la ganadería a Corrientes, Chaco, Formosa, Salta, norte de Santa Fe, al oeste de la provincia de Buenos Aires, algo Entre Ríos, ahí en la Patagonia, ahora está creciendo mucho. Pero es distinto, acá no se desmontó todo, no se sacaron las alambradas, la gente se quedó con el molino igual. Lo que sacaron, que son unos imbéciles, desmontaron los viejos montes que habían hecho los abuelos para que las vacas tuvieran sombra en verano, lo cortaron para, no sé, para sembrar media hectárea más, y entonces ahora los que volvieron a tener vacas no tienen sombra, entonces se les mueren las vacas en verano de calor. Bueno. La imbecilidad humana no tiene límite, pero bueno, no fue tan grave como en Estados Unidos. Pero acá igual no es tan gran negocio. Si uno lo compara con los negocios que están haciendo Brasil, Uruguay, Paraguay con la ganadería, que se están quedando con nuestros mercados, están haciendo todo mucho mejor. Pero bueno, allá el que produce se queda con el precio pleno, acá se queda con la mitad y sobre esa mitad paga 12% de derecho de exportación y hay un 8% de derecho de exportación diferencial para el cuero, que también se lo sacan al productor. Así que todo va a que el productor gane menos. Y la ganadería es una solución para el que se quedó con pocas hectáreas, el que heredó, qué sé yo, un quinto del papá, y uno tiene 50, 70, 100 hectáreas, y la ganadería podría ser una solución para vivir bien como clase media rural y vivir. Pero bueno, si el Estado persigue la producción, ya se vuelve todo muy complicado. La ministra de Agricultura de Brasil estaba diciendo, nosotros tenemos que proteger a los tambos con 40 vacas, y por eso no vamos a importar queso de Uruguay y Argentina, a menos que tengan algún faltante, porque nuestro objetivo es que la gente que tiene 40 vacas viva. Y acá están tratando de eliminar a todos los tamberos para que queden los megatambos como los que tiene Coca-Cola en Estados Unidos. Increíble. Vamos a ir a un pequeño corte, volvemos enseguida, pero me gustaría en este aspecto, si también en la manipulación climática puede inclinar la balanza, ¿no es cierto?, como para decir, bueno, se pierden cosechas o la vaca no tiene sombra o termina, ¿no?, al aire, y esto puede ser un problema o no tienen cómo alimentarse. Me gustaría que vayamos pensando esa respuesta mientras vamos a este pequeño corte. Volvemos enseguida con Iris Speroni, licenciada en Economía, experta en este tema. Ya volvemos. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Dominium Mundi, del Génesis al Gobierno Mundial, de Samuel Cruz, una monumental obra en la que se devela que el proyecto político del Gobierno Mundial se remonta a épocas tan antiguas como el propio Génesis, el Templo de Salomón, Alejandro Magno y el Imperio Romano, historias que tienen en común su temprano interés por el control del dinero, de las armas y de la narrativa, las herramientas predilectas de las élites dominadoras para moldear a las masas y llevarlas a aceptar una autoridad mundial. En esta, su segunda obra,
el autor recopila y conecta los eventos históricos que han sido alejados del conocimiento público porque la verdad no es conveniente para los poderosos del mundo. Dominium Mundi, del Génesis al Gobierno Mundial, disponible en Amazon en formato físico y Kindle. Bueno, estamos en este segundo bloque con Iris Speroni, licenciada en Economía. Iris, quería preguntarle cómo era este tema, ¿no? Si hay dentro, hoy estamos hablando de que hay hoy el tema climático. Parece que, ¿no? Que parece que tenemos la culpa de los países pobres, ¿no? Del conflicto del clima, cuando en realidad los países ricos son los que están de alguna manera produciendo y contaminando. En este tema, ¿se afecta mucho la ganadería o en la Agenda 2030, que le pone tanto énfasis en esto? Hay una especie de manipulación climática donde en lugares donde, qué sé yo, no había desierto, ahora hay desierto. En los lugares que llovía, dejó de llover, ¿no es cierto? Hay todo este tema que también lleva un poco a la muerte de ganado, la producción agropecuaria, las economías regionales. ¿Cómo nos puede afectar esto a nosotros? Para mí lo del cambio climático y lo del calentamiento global es un fraude gigantesco hecho por los países desarrollados de Occidente para estafar a los contribuyentes. Es usar dinero del erario público para financiar a grandes empresas en proyectos delirantes. Y que no tiene ningún objeto, ni el que mencionan, de acabar con el calentamiento global, porque no hay calentamiento global, no lo han demostrado, por un lado. Por otro lado, hay ciclos largos y cortos de temporadas altas y largas, más o menos 70, 80 años, pero eso ocurrió siempre. La Edad Media tuvo calor, o sea, determinada temperatura, después la modernidad tuvo un bajón, siglo XVI, XVII se congelaba el Támesis en invierno, después dejó de pasar. Eso no puede tener que ver con, qué sé yo, con las manchas del sol y no con nada en particular. Esto es un gigantesco fraude que permite, por ejemplo, que la Unión Europea le dé plata a la Shell para que la Shell diga que investiga combustibles alternativos en base de algas. Pero esto es un gigantesco fraude en lo cual se van miles de millones de dólares del gobierno norteamericano a las empresas automotrices para que hagan autos eléctricos. La verdad, hay que plantearlo como lo que es un gigantesco fraude. No soy la única que lo dice, hay un montón de gente que dice lo mismo y lo ha demostrado. Si usted quiere, en algún momento hablamos de esto específico, pero ahora la verdad es que no me quiero detener en esto. La Argentina tiene ciclos largos y no largos, de 5, 4, 6 años, de la Niña y el Niño, que es de alternativamente seca y afluencia de lluvias. Por lo menos desde los registros de la colonia hasta ahora siempre se supo. En provincia de Buenos Aires, que es una gigantesca palangana, que el centro de la provincia de Buenos Aires está por debajo del nivel del mar, siempre tuvimos lagunas que iban, digamos, manejando los niveles de agua, y como lo que había era primero guanacos y después ganado vacuno, se iban moviendo de acuerdo a eso, digamos. En épocas de seca se iban a las lagunas, y en época de lluvias corrían para no quedar inundadas. Como muchos de esos terrenos antes de lagunas se fueron secando para cultivarlos, bueno, cuando hay temporada de lluvia lloran y se inunda todo por los canales que hicieron. Bueno, ahí lo que hay que hacer es todo lo contrario, retener el agua lo más alto posible y hacer todo un esquema de reservorios, pero eso implica una gran inversión en ingeniería civil, que creo que está trabajando en un plan, que es el plan del ingeniero Colombo, está trabajando ahora el Colegio de Ingenieros. Pero es una vieja idea que hay, pero bueno, ahí si lo hacen los privados hay que dejarle la rentabilidad de su trabajo para que tengan la plata para hacerlo. Y si lo va a hacer el Estado, parte de la plata que le roban a todos los productores la tendrían que aplicar, en vez de robársela y llevársela a paraísos fiscales, en aplicar a esto.
Entonces uno ahí podría tener mayor superficie arable, retener aguas arriba, y entonces San Luis, La Pampa, el oeste de la provincia de Buenos Aires, tener más agua todo el tiempo. Hay muchas cosas que se pueden hacer, además del riego, que ahora es mucho más barato que hace 40 años atrás. Pero no son cosas que no pasan siempre. Pero lo que pasa es que, bueno, uno en la tele dice, ay, hubo una terrible monzón en, no sé, en la India, en Pakistán, y murieron millones de personas. Todos los años hay monzones. Lo que pasa es que lo presentan como catástrofes, que son catástrofes, pero son catástrofes anuales. Y lo presentan como la gran cosa porque, bueno, están vendiendo esto del cambio climático. Pero no hay tal cambio climático. No hay más de lo esperable, de los ciclos largos de 70, 80 años que siempre. Ahora, volcándonos un poquito, ¿no? Estamos viendo la guerra en Europa, Ucrania, Rusia, la NATO, etcétera, ¿no? Y vemos la gran crisis energética que se avecina, el boicot a este gasoducto alemán-ruso, y todo esto que puede traer una gran crisis en Europa, especialmente ahora que están enfrentando el frío, ¿no? Y que parece que no alcanza. Pero sin embargo ellos tienen una guerra, ¿no es cierto?, que pueda producir todas esas crisis. ¿Cuál es nuestra crisis? Que todo tenga que aumentar acá porque aumenta en Europa. ¿Cuál es la lógica? No aumentan las cosas porque aumentan en Europa, porque en Paraguay, en Bolivia, en Brasil y en Uruguay no tienen inflación ni crisis. De hecho, todos ellos están aumentando. ¿Perdón? Igual para ellos la energía es cara, la luz, el gas, todo eso es carísimo, ¿no? No, para Paraguay no, porque tiene la mitad de Yacyretá, nos vende el excedente. No, Uruguay nos vende la mitad de las represas que tenemos en común. No, ellos están creciendo en reservas, tienen moneda estable y deflación, tienen una macro, todos, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay tienen una macro estable. En Brasil cambia de mano el gobierno y no pasa nada. No, lo que pasa es que nosotros tenemos un gobierno de intervención desde que perdimos las Malvinas hasta ahora. Entonces patean en contra. Son traidores. Energético, vaca muerta, todo eso que podría producir para la Argentina. Vaca muerta sirve si el dólar está muy alto, porque el costo de producción es muy alto. Entonces, en aquellos momentos en que por alguna razón que inventa Estados Unidos para armar lío en Irak o ahora con Ucrania, entonces el dólar, el petróleo sube, Estados Unidos gana un montón de plata y entonces son productivos o trabajan a ganancia toda la tecnología shale acá y en Estados Unidos. Pero cuando baja, como fue el año pasado, antes de la guerra, ni el cracking de Estados Unidos ni el cracking nuestro era rentable. Entonces, uno tiene que tener en cuenta que tiene algo interesante ahí, pero solo en determinadas situaciones y no gastar a cuenta. Tema 1. Tema 2. Ahí vinieron los europeos que hay que hacer un gasoducto para venderle gas a ellos. No sé, yo no les vendería nada, porque cuando ellos decidieron no comprarnos comida a nosotros, pues se iban a abastecer de comida, nos tiraron, después de que le dimos de comer durante las 2 guerras y en las posguerras, nos tiraron a una zanja, así que yo no les vendería nada. Si vamos a hacer ese gasoducto, yo lo que haría es una planta de fertilizantes en Bahía Blanca, una más, ¿sabes? Y bueno, si tenemos excedentes de gas respecto de las necesidades de gas de la población, haría una fábrica de fertilizantes, pero a ellos no les vendería ni una garrafa. Pero bueno, esa soy yo. Eso es el ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Y claro. Sí. Comprame carne y después hablamos. Déjame venderte tomates y después hablamos. Pero no ir ahí de sirviente, de alcahuete, como fue este hombre Fernández, decirte, ay, no tenés gallo, te vendo nada. No te vendo nada. Pero bueno, pensar que estos tipos
que tenemos de gobernantes tengan un pensamiento geopolítico es pedirle peras al olmo. Es verdad, en base a esto quiere decir, obviamente hay una sobreabundancia de corrupción en todo aspecto, de toda la cadena, lo que estás planteando hasta ahora. En una época dijiste se robaban 27.000 millones de dólares por año, ¿no? Del presupuesto. Ahora se roban más. El año pasado eso fue en el 2020. El año pasado fueron 36.000 millones. 36.000. Y este año van a ser 45.000. ¿Cómo se roba eso? Compran el dólar de las exportaciones a mitad de precio. Nos lo robamos a... Este año se exportan 90.000 millones de dólares, pagan a mitad de precio, se quedan con 45.000 millones. Y eso lo hace con empresas exportadoras, obviamente, con compañías, sociedades anónimas, bancos, Banco Santa Cruz, por ejemplo. Más el dólar que vende el Banco Central para contener el dólar, entonces lo venden por mesas de dinero que son de los políticos. Hay 8 mecanismos diferentes para apoderarse de eso. Inventar servicios en el exterior, hay que pagar. Sí. ¿El dólar soja es parte del curro? En la hora que están peleando y que también... Eso es un viejo matrimonio que tiene el kirchnerismo desde que estaba vivo Néstor Kirchner con las cerealeras, que son en su gran mayoría extranjeras, y que ellos vienen haciendo negocios conjuntos desde que asumió Néstor Kirchner. No sé si usted se acuerda cuando subieron los derechos de exportación de 27,5 a 35, que fue después de las elecciones en que ganó Cristina Fernández y antes de que Cristina Fernández asumiera. Sí. Pero el gobierno le entregó a las cerealeras declaraciones juradas para toda la cosecha del año siguiente a 27,5. Entonces pusieron los derechos de exportación a 35, pero el Estado no cobró porque tenían todo emitido a 27,5. Por eso quiso hacer un segundo aumento de impuestos en 4 meses y empezó el lío de las 125, porque hizo mal las cuentas Kirchner y después no tenía plata para el año siguiente para cubrir determinados compromisos. Pero era por querer cobrar ese mismo impuesto 2 veces. Y la gente dijo, 35 te pago, pero 45 no. Pero todo eso se lo quedaron las exportadoras. De hecho, hubo un festejo en el directorio de Cargill por la plata que había ganado la sucursal de Buenos Aires, conjuntamente con esto que había hecho la Secretaría de Agricultura. Y que quedaba claro que era Kirchner, era porque era de Urquiza, que no le pasó nada, siguió. Si hubiera sido algo que hizo de Urquiza a espalda de Kirchner, lo hubieran echado. Y nada de eso pasó, al contrario. Pero hubo muchas cosas de matrimonio entre los Kirchner y las cerealeras. Yo no sé si se acuerda usted, durante 2 años con Kicillof de ministro, que le adelantaron 5.000 millones de dólares de impuestos del año siguiente, de amor, más. O sea, que quebró, ¿cómo se llama? No es esta que quebró, todas lo hicieron. Ajá. De hecho, las más grandes los hicieron. Después salió a la venta Nidera, que la Argentina tendría que haber comprado Nidera, la compró China. Son muchas cosas que hay más, ¿no? Todo el manejo de la hidrovía por parte del kirchnerismo que demuestran que hay una enorme alianza económica entre el kirchnerismo y las cerealeras. Esto es algo más. Quiere decir que la pobre gente del campo que de alguna manera creyó que defendía su patrimonio y que la 125 podía, ¿no? Les dejaba plata a ellos, en realidad las cerealeras eran las que ganaban en esto. Las cerealeras habían ganado el tramo anterior y entonces Kirchner quiso subir aún más los impuestos para ganar ese tramo siguiente, que al final no salió.
Y esto es, tienen un stock de 10 millones de toneladas guardadas las cerealeras y dicen, no, yo a este dólar no te lo vendo, que tampoco me parece mal, porque nadie tendría que venderle al Estado el dólar a 170 pesos. Pero bueno, ellos lo compraron a 170, 160 y ahora lo van a vender al dólar soja 2, que se van a quedar con la diferencia. Pero esos son negocios a medias, ¿no? Pero vuelvo a repetir, yo creo que el dólar el que produce le tienen que dar el dólar libre, lo que corresponda, y el Estado no puede hacer negocio con esa plata. O sea, no debería existir todo el tipo de dólares que hay, sino que debería haber un solo. La primera entrevista que usted me hizo, me preguntó, bueno, pero un dólar para tal cosa, y yo digo, eso lo único que permite es que 4 vivos se queden con la plata. Y además, ¿con qué criterio yo, un señor que es programador de sistemas o alguien que qué sé yo, es un autor de libros y vende en el exterior o vende clases de castellano por Zoom, yo me voy a quedar con la mitad de su trabajo? A mí me parece una estafa, a mí me parece, es un impuesto que cobra el Estado, pero es un impuesto que no pasó por la Cámara, por el Congreso. Es el Banco Central está cubriendo una tarea paratributaria, ¿no? Un centro de tributación paralelo fuera de la ley. Es un impuesto, pero fuera de la ley, sin ley que lo respalde. A mí me parece que deberían ir todos presos por abuso de poder, pero bueno, para eso uno necesita un poder judicial que no lo tiene, ¿no? Filtrar todo, y es muy difícil, ¿no? Al cambiar, es muy difícil ver un gobierno nacional que realmente defienda los intereses, especialmente cuando ya casi todo está en manos extranjeras, ¿no es cierto? Y hay tanta influencia de tantos sectores. No estaba todo en manos de extranjeras, todos estos gobernantes son todos argentinos, uno puede tomar el gobierno y cambiar las cosas. Lo que uno tiene que tener es la decisión de reemplazar en las funciones de gobierno a todas estas pendepatrias que tenemos, nada más. No, ¿y a mí qué me hace que esté Cargill? Cargill estuvo, dejó de estar, volverá a estar. Puedo tener una relación adulta con Cargill y no esta. No. También es como uno se para frente a las cosas. Si yo tengo un gobierno que defiende los intereses nacionales populares, Cargill va a hacer las cosas bien. En Brasil no hacen estas cosas. Cargill hace lo que puede. Cargill, Cofco, digamos, no cualquiera. Una cerealera importante es YPF. Por ejemplo. Yo podría empezar a tener cerealeras importantes. No, y tener bien atomizado y hacer las cosas de otra manera. Lo que no hay es voluntad, porque tengo gente que trabaja en contra de los intereses del país. Ahora tenemos un ministro de Economía que responde al Departamento de Estado, pero siempre tuvimos uno que responde a este o al otro. Si uno empieza a decir, bueno, tengo que tomar el poder, tengo que hacer un partido de gobierno para gobernar y para tomar el poder y para defender los intereses de la población, ya las cosas se empiezan a acomodar solas. Y los agentes económicos también. ¿Por qué? General Motors no va a querer vender autos. A mí qué me importa que General Motors sea extranjera. O Cargill. Si Cargill acepta las reglas de juego, ellos ganan, nosotros vamos a triplicar la cosecha, ellos van a ganar, capaz que ganan más plata con un gobierno nacional que en contra. Sí, porque dice, bueno, gano menos por todo, pero tengo el triple de cosecha. Sí, probablemente. Para tener un gobierno verdaderamente nacional, ¿se requiere tener fuertes fuerzas armadas? Hoy en día. Yo necesito, no para un gobierno nacional, para tener un país fuerte y como somos la tercera superficie del planeta y ser el lugar de potencia mundial que tenemos que tener dentro del concierto de las naciones, yo tengo que tener fuerzas armadas, tengo que tener fabricaciones militares, que no puedo depender de otros para hacer determinadas cosas. Ya lo vimos en la guerra de Malvinas, teníamos Exocet y Francia nos cortó los Exocet. Tengo que tener, y hay que pensar en ser una potencia nuclear también. Tuvimos el Cóndor, tuvimos tantas cosas que pudieron haberse desarrollado y que justamente nos tenían miedo por eso, ¿no?
Así es. Pero, y esta claro, gente que tenemos es la que se ocupa de desarmar todo eso, para que desde el exterior se queden tranquilos. claro, lo importante es que si uno tiene recursos, y los recursos que tiene la Argentina, si no instrumenta su defensa, ¿no?, es muy probable que se lo vengan a burlar, ¿no?, y especialmente si hay gobiernos en los cuales permiten tantas cosas como el nuestro. Para ir cerrando el tema presupuestario que me quedó en el tintero, ¿no?, la evaluación que puede tener sobre el presupuesto, lo que votó, ¿no es cierto?, con tanta dificultad el Congreso, que si estaban de acuerdo, veíamos a Cristina Fernández de Kirchner como si fuera oposición en el gobierno, cuando en realidad son oficialistas. Entonces, ¿qué evaluación hace el presupuesto cuando han dado de repente al Ministerio de la Mujer o a ideología de género, o tantas cosas que tan poca importancia tienen hoy en día y tantas otras necesidades que hay que no se contemplaron? Y bueno, pero es más de lo mismo, es seguir achicando las Fuerzas Armadas. Yo creo que a la vicepresidenta hay que colocarla donde se merece. Una mujer que se para y dice, ¿para qué quiero la gendarmería en la Patagonia? Y uno se pregunta, entonces, ¿para quién patea usted, señora? ¿Para qué lado patea? ¿Cómo para qué quiero gendarmería en la Patagonia? Hay un problema en la Patagonia. Usted vivió un montón de años en la Patagonia. ¿De qué está hablando? Entonces, bueno, hay que tomar todas las cosas. Yo igual creo que a ella lo único que le importa es no ir presa y todo lo que tiene que ver con la geopolítica argentina, la Argentina, todo, ya no le importa nada, lo único que le importa es pervivir por sus problemas personales. Así que para mí, políticamente, la mujer es nula. No quiero decir con esto que no vaya a sacar un montón de votos el año que viene, ni nada, ¿no? Sí, digo que solamente su único objetivo es estrictamente individual. Y va a hacer todo lo que tenga que hacer para no perecer en el intento. Como, bueno, como cualquier persona que quiere sobrevivir y no es preso, etc. Así que el tema de que son la oposición y no es un el juego que hacen para siempre poder decir, bueno, no, pero yo no estuve de acuerdo con tal cosa, entonces siempre hay uno que no está de acuerdo. Y el día de mañana lo usan electoralmente. Yo estuve en contra de tal cosa. Como el supuesto oposición de Juntos por el Cambio, que le votan absolutamente todo menos una ley, entonces cuando llega la época de campaña dicen, no, pero yo voté en contra de que había que pintar las palmeras de azul. Sí, bueno, no, son socios, hacen todo juntos, se tapan los unos a los otros, y que eventualmente tengan una pelea esporádica, no, sí, no cambia significa la cosa. nada. Y en términos... el gasto está destinado a cosas que no son auditables, porque el género y todas esas cosas son clases, cursos, programas, no hay forma de auditarlo, entonces son formas de sacar dinero del presupuesto a bolsillos particulares, y de paso cumplir con la agenda de los mandantes que están en el exterior, pero ni siquiera creo que crean en todo eso. Es solo que les sirve para robar. ¿Hay algo positivo que podamos sacar del presupuesto? No se me ocurre, puede ser, no se me ocurre. No debe haber mucho. Y bueno, obviamente para cerrar, yo agradezco muchísimo obviamente necesitamos un gobierno nacional que vele por los intereses, que no es cierto que se frene todo este burdo avance que hubo, que seguramente todos los que han hecho tanto daño al pueblo argentino deben ir presos, que deben confiscarse sus bienes, todas estas cosas que ya sabemos que otrora se hizo contra gente buena, bueno, ahora hay que hacerlo contra la gente mala. Es muy difícil en un mundo globalizado y especialmente donde estos mismos son, como bien dijo, subordinados a sus mandantes, que son estas grandes corporaciones, por eso abrieron el juego en todo el territorio nacional, ¿no? La venta del patrimonio, etcétera, etcétera, que terminó con el tiempo en manos de estos pocos. De todas maneras, como cierre, ¿qué le diría al pueblo argentino?
Yo tengo mucha esperanza por esta razón. Después de 50 años de que todo venía en contra de la Argentina por temas totalmente ajenos, desde la posguerra hasta el año 2000, por temas ajenos a nuestra voluntad, ahora estamos frente a un ciclo largo propicio para la Argentina. Yo creo que los próximos 30 años pueden ser muy buenos para la República Argentina. Creo que la Argentina tiene que entrar en los BRICS, que nuestros socios están ahí, gente que tiene la misma postura frente a que, bueno, no puedo dejar que el 12% de la humanidad me gobierne y me diga qué tengo que hacer, tengo que pararme, tener una relación adulta con ellos, llevarnos bien, todo bien, y comerciar. Pero hacer lo que nosotros creamos que tenemos que hacer. Fortalecer las Fuerzas Armadas, porque si no nos pasan por encima, nos van a querer disgregar como nación. Bueno, los viejos planteos, que no es nada nuevo. Pero yo a los más jóvenes les diría que si tienen la habilidad de hacer una fuerza política y tomar el gobierno, bueno, los años que vienen son muy prósperos para la Argentina. Después de 50 años de tener los mercados cerrados, eso ya no existe más, las cosas que nosotros hacemos son apreciadas y bien pagadas, podemos estar vendiendo mucho más de lo que vendemos actualmente, y eso significaría pleno empleo y buenos salarios para todos nosotros. Así que creo que el futuro es nuestro, lo que hay que hacer es organizarse políticamente y echar a estos que están ahora. Y el futuro es nuestro. Yo la verdad que soy sumamente positiva respecto del futuro de nuestra nación. O sea que podemos tener un rol importante en el mundo, por lo menos ¿sí? Alimentarlo y todo frente a todo lo que se plantea, ¿no?, como puesto. Así que hay una gran oportunidad. Y así lo entiende China, así lo entiende Rusia, así lo entiende la India. No son nenes chiquititos. Está en nuestras manos realmente, está en nuestras manos. Estamos hablando de casi 3.000 millones de personas, o sea que no estamos hablando de poca cosa, ¿no? No, es la mitad del mundo. De los 8.000 millones que supuestamente nació el bebé, número 8.000 millones, según dicen en alguna parte del planeta, ¿no? Y toda la zona de influencia de ellos, ¿no? Pakistán, Bangladesh, África. El futuro es nuestro. Sin duda. Iris Speroni, muchísimas gracias, licenciada, por esta oportunidad. Y espero que podamos hacer antes de fin de año otro pequeño toquecito más profundo sobre los temas que quedaron pendientes, especialmente la manipulación climática, el campo, etcétera, y la corrupción, ¿no es cierto? Así que muchísimas gracias. Un placer. Gracias. Bueno, a todos ustedes, muchísimas gracias por seguirnos. Sin duda, admiro, ¿no es cierto?, la visión positiva, ¿no?, optimista, ¿no es cierto?, de la licenciada Speroni, que es verdad. Si estuviéramos en manos de un buen gobierno, si estuviéramos en manos de un gobierno, tuviéramos un gobierno verdaderamente nacional que defienda los intereses, etcétera, seguramente no nos estaríamos pasando lo que nos está pasando. No estaríamos viviendo en pobreza, no tendríamos gente desempleada, no tendríamos hambre, no tendríamos desabastecimiento, y estaríamos siendo un país exportador número 1 y respetado por el mundo. Pero, como desgraciadamente desde el 76 en adelante fue entrega, ¿no?, deuda externa, y ahí sumar, etcétera, y todo lo que venimos viviendo, que no vale la pena rescatar, pero que hemos pasado y transitado, evidentemente esto es lo que nos llevó a la debacle, a la dependencia, a la entrega, que es lo que estamos viendo hoy en día, que es el drama de la Argentina. A veces uno dice, ¿qué merecerían estos tipos que llevaron a tanta gente muerta? Tantos argentinos murieron por todas las crisis que hemos pasado, por todo lo que hemos pasado, y estos tipos siguen robando, ¿no? Ya decía, 27.000 millones en presupuestos anteriores se han robado, ahora se están robando 36.000 millones. ¿Alguien tiene idea del número que significa eso? ¿Dónde está esa plata? ¿En qué paraísos fiscales? ¿Cuántos se la están llevando? ¿No es cierto? ¿Qué tenemos que hacer contra estos tipos? ¿Cuál sería la actitud que tendríamos que tener como pueblo? ¿Qué pasa con nuestro pueblo que no despierta? ¿Qué pasa que estamos subordinados a una dirigencia entreguista, cipaya, traidora, asesina? Es muy difícil.
¿no es cierto?, ver que un pueblo está subordinado, que está sumiso ante todo esto. El futuro tal vez puede cambiar en la medida que nosotros tomemos la actitud. Pero eso es como bien dice Peroni, tiene que haber una juventud que participe, que esté, ¿no es cierto?, y que los saque del poder. Puede ser por la vía buena, puede ser por la vía mala, pero hay que sacarlos del poder, a ellos, Juntos por el Cambio, a la izquierda, y a todo este progresismo liberal, libertario, que hace promesas de colores y que en realidad lo único que va a hacer es ser más subordinados a ese poder internacional del dinero, a ese poder mundial que viene rigiendo a la Argentina desde hace tiempo. Hay que cortarla. No solo a Dios rezando, pero también con el mazo dando. Ojalá despertemos como criollos, como verdaderos argentinos, y que seamos verdaderamente la luz de América. Los espero en otra entrega de Contracara, aquí por Tele 1. Toda la verdad primero.